Buenas noches, sean bienvenidos a su canal Tenebris Eterna, en donde contaremos historias y relatos de terror. En este primer episodio contaremos historias relativas a aquellos fantasmas o espectros que se aparecen en las carreteras. Así que sin más que decir, sean bienvenidos a este primer episodio de Tenebris Eterna. El caso más popular de apariciones en la carretera es el de la dama enlutada, un relato escalofriante cuyo protagonista es un taxista y que, curiosamente, narra un fenómeno que sigue presentándose en diferentes partes de nuestro país, pero con diferentes espectros. Hay que recordar que fantasma y espectro no es lo mismo. Fantasma es una sombra, una imagen borrosa que solo por su tamaño y silueta se puede determinar a quién pertenece, ya sea a un niño, a una mujer o a un hombre. Espectro, por su parte, es un aparecido, es la manifestación de una persona muerta que aparenta estar viva. No sabemos de su muerte sino tiempo después, cuando algún familiar o amigo de este nos lo informa. En otros casos, la persona se entera inmediatamente y de una forma sorprendente, como veremos en el relato de la dama enlutada. Se debe tener en cuenta que todas las leyendas se alimentan de hechos reales, pero son matizados con elementos fantásticos. Conforme pasen los años, se le agregarán o quitarán elementos, mas la esencia del relato será la misma. Existen, por ejemplo, dos versiones de esta leyenda. La más popular y por años se creyó la única es la que publicó Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas en 1984. Esta atribuye a los hechos al taxista potosino Abel Morales en los años 80, en la cual en resumen se narra lo siguiente. Era el mes de noviembre. Abel había trabajado por espacio de 5 horas y eran alrededor de las 2 de la madrugada. Su último cliente lo dejó a orillas de la ciudad, muy cerca del templo El Señor del Saucito, que, por cierto, se encuentra muy cerca de un panteón que lleva el mismo nombre. Cuando Abel ya estaba por regresar a su hogar, una mujer le hizo la parada y le pidió que le llevara a diferentes templos. Abel le explicó que a esa hora no había iglesias abiertas, pero ella insistió, diciéndole que no quería entrar a estas, sino rezar a sus puertas. Sin mayores argumentos, el taxista la llevó a 7 iglesias y cuando se fueron de la última, la dama, a quien no se le veía el rostro porque traía un velo negro, le pidió que la regresara al lugar donde la había subido. Cuando llegaron a su destino, la dama le dijo que no traía dinero, pero que su hermano, el licenciado Mario Palomares, le pagaría todo, para que no tuviera problemas con el cobro. Ella le entregó una medalla de oro que llevaba su nombre, Socorro. Además le dio una carta para Mario Palomares. El taxista las tomó de mala gana y las guardó en la bolsa de su pantalón, arrancó el auto y se dirigió al lugar donde la dama enlutada había subido. Al llegar a este sitio, Abel se orilló y detuvo el vehículo para que su pasajera bajara. Pasaron unos segundos y no escuchó que la puerta de su taxi se abriera o se cerrara. Miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer ya no estaba. Abel pensó que por el cansancio no escuchó cuando la señora bajó del auto, pero aunque no lo hizo lógico, ya que por muy cansado que él estuviera, cualquier sonido, por más insignificante que fuera, es apreciable a esa hora de la madrugada. El taxista decidió regresar a su casa. Ya había sido demasiado por esta noche. Sin embargo, ocurrió algo extraño. A pesar de su cansancio, Abel no pudo dormir reflexionando lo vivido con esa mujer enlutada. Al día siguiente, el taxista tomó las cosas que le entregó la dama enlutada y se dirigió al despacho de Mario Palomares. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Abel pidió hablar con él y cuando lo tuvo enfrente le dijo, la noche anterior había llevado a su hermana Socorro a varios templos para que rezara. Además del relato le entregó la medalla de oro y la carta. Mario leyó cuidadosamente la carta y aceptó pagarle por el servicio prestado, pero antes de entregarle el dinero le dijo que era su obligación informarle que su hermana Socorro tenía 2 meses de muerta. Ante tal noticia, Abel rechazó el dinero que le ofrecía el señor Palomares y se marchó a su casa. 2 meses después murió de la impresión.
Ahora narraremos la versión potosina. En el libro Las leyendas más tenebrosas de iglesias, panteones y conventos de México, de Asmara Tobilla, publicado en el año 2010, presenta esta leyenda con otras variantes, pues no se habla de una dama enlutada, sino de una mujer vestida de blanco, ubicando además la historia en la Ciudad de México, en los años 60. El protagonista de esta historia también es un taxista, conocido solo como Ernesto, de 34 años de edad. La historia es muy parecida a la narrada por Mariano Aguilar. Veamos por qué. Ernesto estaba casado con Licha y tenía dos hijos, Gustavo y Consuelo. Esta última estaba por cumplir 15 años de edad y Ernesto quería hacerle una fiesta, aunque fuera sencilla, pues la familia solo dependía de lo que él ganaba con su taxi, un amplio Ford 58. Para cumplirle el sueño a su hija, Ernesto salía a trabajar prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Solo regresaba a su casa al mediodía para comer. La noche en que Ernesto tuvo esta experiencia no había corrido con mucha suerte con el pasaje. Era una noche fría de otoño y la mayor parte de la gente ya estaba descansando en sus hogares. Sería alrededor de las 2 de la madrugada. Ernesto se aventuró y se alejó más allá de lo que comúnmente era su ruta. Se encontraba en la calzada México-Tacuba. Ernesto siguió manejando y llegó a la calzada Legaria, bastante lejos de donde vivía. Resignado a que no encontraría otro pasajero, decidió volver a casa. Cuando el taxista estaba por tomar el próximo retorno, le hizo la parada una jovencita vestida de blanco. Ella subió al taxi y Ernesto le preguntó a dónde la llevaría. Le pidió que se dirigiera a la catedral. Durante el trayecto, el taxista comenzó a hacerle plática a la jovencita, que a simple vista se veía de buena familia. Era muy blanca y rubia, traía un vestido sencillo, pero de buena calidad. Portaba un velo blanco que le cubría parte del rostro y, en el cuello, una medalla de oro. Durante el trayecto, Ernesto le contó que estaba trabajando horas extra porque pronto su hija cumpliría 15 años y quería festejarle. La muchacha le dijo que estaba bien, que trabajara muy fuerte por ella. Cuando llegaron a la catedral, ella le pidió que la esperara, pues de ahí quería ir a otra parte. Ernesto le esperó en su taxi. Desde su asiento vio cómo la chica se acercó a las puertas de la catedral y se puso a rezar. Tras unos minutos, ella regresó al taxi y le pidió que la llevara a otra iglesia que estaba a unas cuadras. Ella hizo exactamente lo mismo, rezar, regresó al auto y le ordenó que la llevara a otro templo. Ernesto obedeció y ella repitió la acción. Finalmente, le dijo que la llevara al lugar donde la había subido. Para esos momentos el taxista moría de sueño, lo cual le resultó muy extraño, pues en otras ocasiones había trabajado hasta más tarde y sin ningún problema. Cuando llegaron a su destino, enfrente de un portón grande, el taxista le dijo que eran 80 pesos, a lo que ella respondió que no traía dinero, pero que le daría su medalla y la dirección donde le pegarían su servicio. Ernesto, en lugar de molestarse, tomó la medalla y vio que tenía grabado un nombre: Aurora. Mi nombre es Aurora Almanza. Mi padre vive en la calle Palmas número 54. Él le pagará todo. Dígale por favor que lo quiero mucho. La chica bajó del taxi y se dirigió hacia el portón. Ernesto tomó la medalla y se retiró. Al avanzar unos metros, vio que en el asiento de atrás la muchacha había olvidado su velo blanco, así que regresó rápidamente a entregárselo, pero al momento de bajarse de su taxi y buscarla, ella no se veía por ningún lado. Ernesto se sorprendió aún más al ver que ese portón pertenecía al Panteón Francés de Legaria. Pensó entonces que la muchacha vivía en alguna de las casas que estaban por ahí cerca. Finalmente, se retiró a su domicilio a descansar. A la mañana siguiente, Ernesto no se levantó para ir a trabajar. Se sintió muy mal físicamente, se veía pálido y ojeroso. Su estado de ánimo también había mermado, no platicaba con su familia como habitualmente lo hacía y se la pasaba mayor parte del tiempo callado o dormido en su cama. Su esposa se alarmó y lo llevó al doctor.
Al revisarlo, el galeno no encontró nada extraño en su salud. Este particular comportamiento duró 3 días. Al cuarto, Ernesto volvió a la normalidad. Ese día salió muy temprano a trabajar, subió a su taxi y en el asiento de copiloto vio el velo y la medalla de oro de Aurora. Lo pensó seriamente y finalmente decidió ir a la dirección que la chica le dio para cobrar el viaje. Cuando llegó, vio que era una casa grande y lujosa. Ernesto tocó el timbre y salió una sirvienta que de forma grosera le preguntó qué quería. Él le dijo que deseaba hablar con el padre de Aurora Almanza, pues le tenía un recado. La mujer se metió a la casa sin darle alguna explicación. Ernesto, creyendo que lo había engañado, regresó a su taxi para retirarse, pero en ese momento salió un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Era el padre de Aurora, el señor Esteban Almanza. Ernesto le dijo que iba y quién lo había enviado. Además, le dio el recado de Aurora, que lo quiere mucho. El señor Almanza comenzó a llorar y se abrió de capa con el taxista. Le contó que hacía 4 días se habían cumplido 15 años desde que Aurora había muerto. Falleció cuando el taxi que la llevaba a su casa chocó. La medalla y el velo que Aurora le entregó a Ernesto habían sido enterrados con ella. El taxista se sorprendió con todo lo que escuchó y simplemente no logró articular palabra alguna. El padre de Aurora le dijo además que se había rehusado a oficiarle una misa, pues estaba molesto con Dios por habérsela quitado, pero seguramente ella había regresado del más allá para el descanso eterno. El señor Esteban Almanza le agradeció a Ernesto por acompañar a su hija a las iglesias y además de pagarle los 80 pesos, le dio una gratificación que le permitió hacer la fiesta de 15 años a su hija. Y así es como llegamos al final, o al menos al final de lo que puedo mostrarte hoy. Si escuchaste cada susurro, cada ruido detrás de ti en la oscuridad, entonces ya formas parte de esta historia. Antes de irte, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No porque yo lo pida, sino porque a veces lo que te sigue en la oscuridad solo se calma cuando lo compartes. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras. Nos vemos en el próximo video, si es que la noche nos lo permite. Hasta pronto.